Bienvenidos a Contracorriente, el nuevo podcast de la jornada en el que estaremos abordando la historia de atletas impresionantes. Justo hoy tengo el privilegio de hablar con una persona que hace 7 años aproximadamente, cuando yo estaba dando mis primeros pasos en esto del periodismo, me abrió las puertas de su casa, me permitió conversar con él y me acuerdo que en aquella oportunidad hasta me atendió 2 horas hablando plenamente de toda su carrera y siempre me acordaré de eso, porque creo que eso lo describe como persona, como ser humano. Y precisamente por eso dije, no, tenemos que hacer otro registro histórico de su historia porque han pasado muchísimas cosas desde entonces. Kenneth Tencio Esquivel, bienvenido a Contracorriente, el podcast de la jornada. Buenísimo, me encanta primero que nada decir el nombre Contracorriente porque siento que refleja mucho incluso cómo ha sido mi carrera siempre. ¿Sí? En un deporte que no era, ¿verdad?, cultura acá en el país. Y no, agradecerle a la gente que nos va a poner atención hoy, que nos va a visitar, y agradecerte a vos por la oportunidad de estar acá una vez más después de todos estos años de amistad y demás. Y no, contento de estar por acá. ¿Te acordás de aquella época, Kenneth? Me contaste mucho bueno, ahí tenés la gorra de Red Bull, pero me contaste mucho de aquella vez de la firma con Red Bull, me acuerdo. Sí, han pasado tantas cosas. Es vacilón porque yo siempre le digo a la gente, me sigo sintiendo como un niño porque hablamos de años atrás y todavía sigo sintiendo que estoy haciendo lo mismo, pero a otras escalas, digamos. Sí. Kenneth, bueno, el día de hoy, en términos generales, todos los podcasts de Contracorriente son 6 episodios de esta primera temporada y cada uno quiero que enseñe algo, de alguna manera. Específicamente el de hoy, creo que va a informarle mucho a la gente que a veces esa típica frase de caras vemos, corazones no sabemos, que es muchas veces lo que se ve por encima, lo que se puede ver en una entrevista o lo que se puede ver en redes sociales a veces, ¿verdad? No es realmente lo que está pasando en la realidad. Entonces, en lo que está pasando en el corazón de cada una de las personas. Entonces, yo creo que vos puedes dar muchas enseñanzas respecto a eso y lo importante de seguir la esencia de cada uno de nosotros. Buenísimo, me encanta. Perfecto. Quienes vamos a arrancar un poco y vamos a abordar, bueno, para la gente que nos está escuchando en Carro y todo, que quiero como que se traslade en este momento al mercado central de Cartago y se van a imaginar una carnicería que está ahí en la esquina, ahí chiquitita, y se van a imaginar un muchacho de aproximadamente que unos 14, 15 años, 13. que es 13, desde 13, los sí. 13, ok, unos muchachito desde los 13 años que está vendiendo carne, vendiendo embutidos. ¿Para qué era? Contanos un poco de esa época, ¿cómo era esa época? Bueno, para esa época yo tenía un par de añitos de que estaba andando en bici, pero bueno, y para un niño era bastante difícil pagar su bicicleta. Yo estaba estudiando, todavía estaba en el San Luis Gonzaga, estaba en octavo, noveno del cole. Mis papás siempre me apoyaron, sin duda alguna nunca puedo quejarme porque ellos, lejos de cortarme las alas, siempre me apoyaron en todo el proceso. Pero no me podían ayudar económicamente. Yo siempre busqué mis maneras de subsistir en el deporte. Muchas veces me tocó parar 2-3 meses para poder ajustar, para comprarme una bocina de bicicleta que tal vez valía como 20,000 colones, pero para mí era un montón. Y me acuerdo que me salió la oportunidad de un trabajo de fines de semana y yo no la desaproveché. Ya antes de eso hacía artesanías, vendía como cositas de cobre, que todavía me debo acordar cómo hacerlas. Pintaba vasijas y le sembraba cactus y las iba a vender casa por casa. Hice de todo tipo de trabajos, vendía chatarra, además me salió esta oportunidad. Y bueno, me fui a trabajar por allá. Tuve que mentir con la edad por aquello que digan como, uy, pero... Trabajó, sí, porque era menor de edad, claro. Sí, yo dije que tenía 15 años porque era como la edad mínima y bueno, y al final no fue como que me explotaron, fue que yo más bien, como pude, les pedía más horas y demás y la verdad que fue uno de los trabajos que más me enseñó porque ahí, o sea, siento que me forjó así. Yo decía, bueno, todo este esfuerzo tiene su recompensa al final. Y es loco porque incluso ellos se deben de acordar que yo era ese chiquillo que más bien los otros empleados se enojaban un poco porque yo trataba de dar lo mejor de mí. Y ahí es donde me di cuenta incluso que así ha sido en mi vida. No importa si yo estoy barriendo la casa, si estoy haciendo una artesanía, si estoy andando en bici, si estoy ayudándole a alguien, yo siempre trato de dar lo mejor de mí porque eso es a veces algo que la gente muchas veces no entiende, que empiezan a trabajar para alguien y no quieren dar su máximo porque siempre sienten que le están dando su máximo a alguien más, pero el máximo uno lo da para uno. Y entre más lo haga uno, más se acostumbra a tener un estándar de vida en el que usted dice, yo me esfuerzo siempre y doy todo lo mejor en lo que sea que haga. Y sí, fue curioso porque en ese lugar no nos dejaban sentarnos, pasábamos trabajando como 10 horas al día, teníamos como media hora de almuerzo, pero yo lejos de decir que esto fue algo doloroso,
fue algo que me enseñó muchísimo. Y de hecho como que desde ahí empezó, no tenía la frase, pero desde ahí empezó el con amor no hay dolor, porque yo lo hacía con tanto amor, porque sabía que eso me iba a ayudar a andar en bici, a comprar mis cosas de la bici, que yo disfrutaba. Y entre todo, ahora que decías de que querías darle como esa parte de caras vemos, corazones no sabemos al podcast, es esa parte de que el dolor siempre ha sido una herramienta para mí. Como que yo siempre que he tenido algo que me causa dolor, he tenido ese saquito que voy llenando y es el que me ayuda a llenarlo para decir, voy con todo. Y en todos los aspectos, incluso, no sé, cuando he tenido lesiones, cuando he tenido problemas con algo, es como que eso me ha alimentado para decir, eso como que enciende el fuego para dar lo mejor siempre. O sea, que siempre has aprovechado el dolor o de alguna manera los momentos difíciles para poder inspirarte para el futuro. Eso justo decía, no sé si el olor a carne a veces era como vender un embutido, pero al final de cuentas sabías que eso se iba a convertir en una pieza de bicicleta. O sea, o sabías que... Y también hay una historia vacilona en esa época y me gustaría que la abordaras un poco más, que era que agarrabas piezas de bicicletas y a veces ibas y dabas la pieza de bicicleta, la vendías para poder inscribirte a un torneo, ganabas el torneo y esa historia me parece impresionante. Claro. Pero justo fue en esa misma época, Kenneth, cuando estabas empezando a competir. ¿Cuáles fueron esas primeras competencias en Cartago? En realidad había muchos eventos que hacían como en Liberia. Ajá. Había un amigo que le decían Bimbo, creo que era, que él siempre pasaba haciendo eventitos y de alguna manera nos buscaba dónde quedarnos y así, pero igual digo, no tenía que buscar cómo irse. Entonces por allá a veces nos íbamos en el cajón del camión de un amigo, pero igual, él salía de Alajuela y yo para llegar ahí tenía que irme en buses y así, y llevar un poquito para la comida. Entonces, ¿cómo hacías para meter la bicicleta en aquella época? O sea, te dejaban abajo. Es un problema, de hecho es un problema y sigue siendo un problema. Y una de mis misiones, en algún momento hablé con un buen amigo, Luis Barrantes, que es abogado, que le dije, quiero buscar la forma en que sea obligatorio que te puedan montar la bicicleta o que los buses tengan racks como en otros países, porque se fomenta la movilidad, se fomenta el deporte, y o sea, la bici no implica nada, ¿verdad? Imagínense que alguien quiera decir, bueno, yo quiero venirme desde San Ramón en bici, pero no me puedo ir y no tengo quien me lleve, y decir, bueno, me voy en bus y después me vengo de allá para acá o así. ¿Cuánto no fomentaría eso el deporte? Y tengo entendido, de hecho, que hay una ley en la que dice que sí, que te tienen que montar la bicicleta. Pero el problema es que los choferes te cobran. Y no te cobran un pasaje, te cobran el doble. Y se lo dejan los choferes. Incluso en algún momento yo de incógnito lo voy a hacer y lo voy a documentar, lo voy a grabar y se lo voy a mostrar al mundo porque... Advertidos están todos advertidos. Porque es algo que viene pasando. Y por ejemplo yo pienso, la gente quiere ir a Jacó y ya uno cobra en el parque porque es una necesidad, ¿verdad? Nosotros incluso en este momento no damos para que el parque cubra sus gastos. Y uno a veces no quiere cobrar y hace actividades incluso mensuales, hacemos como para que la gente pueda ir gratuito, pero incluso eso, el hecho de la gente transportarse de Jacó, de San José o cualquier zona del país a Jacó es caro, y mucho más si lleva la bicicleta, que le van a cobrar no 1,000 del pasaje, o no, le cobran 2, 3 mil, hay gente que hasta se abusa y les cobra 4,000 por la bicicleta. Entonces, si fomentáramos esto, haríamos que los deportes también crezcan más. Claro, claro. Pero retomemos, volvamos a la historia de rumbo a Liberia, con el bus rumbo a Liberia. Sí, entonces a veces pasaba que ocupaba 10,000 colones, por ahí 15,000, y yo decía, bueno, y yo ando esta bocina, y si vendo esta bocina y pongo esta otra, voy a poder andar, sí, la vendía por allá, tenía la plata, y me pasó en realidad casi que en todas las veces que llegué allá, gané el evento, y con lo que me ganaba volví a comprar la pieza, ya sea la misma persona o compraba una nueva y mejoraba la bici. Entonces fue como curioso porque eso también me ayudaba siempre a ir con más ganas de me tiene que ir bien, tengo que ponerle y hacer las cosas bien, porque así recupero la bici o la pieza o la mejoro. Entonces como que siempre tuve esa... No sé. Esa hambre de más, siempre. Siempre. Y es curioso que ahora que me contabas, bueno, vamos a retomar un poco al presente. Una vez me contabas que cuando el BAC te apoyó con el tema del parque, vos nunca fuiste a pedir ayuda al BAC, sino que fuiste a pedir un préstamo. Y el BAC vio tu compromiso con el proyecto, que era un proyecto deportivo para Costa Rica, y ahí fue donde se acercaron a apoyarte. Volvemos al pasado. Cuando consigues tu primer patrocinador fue algo muy similar. O sea, no era que andabas buscando un patrocinio, era que de alguna manera llegó a vos mediante eso, la compra de piezas de bicicleta, ¿verdad? Exactamente, sí, de hecho que, bueno, era el ciclo herediano en aquel momento. Yo cuando compraba algo trataba de buscar comprar algo que tuviera garantía, porque así yo me garantizaba que si se dañaba, me daban otra y que me iba a durar a través del tiempo. Y bueno, esta gente se cansó de que me daban cualquier cantidad de garantías, porque yo pasaba despedazando la bici. Y como que un amigo estaba ahí y les dijo,
Y ellos estaban como reclamando esto, este muchacho siempre viene a pedir garantías, y él le digo, es que él es muy bueno. Él es muy bueno y de hecho va en ascenso, está progresando un montón, de hecho hace shows y demás. Y para la siguiente vez que yo llegué a reclamar una garantía, les dije, como me dijeron, no, otra vez un marco, no sé qué, yo, mira, sí, por favor ayúdame, no sé si yo puedo pagar algo más o algo, pero es que necesito el marco porque la próxima semana tengo un show. Y entonces ya se quedó como así y necesito la bici. Claro. Ok, déjame ver qué podemos hacer. Y a la semana siguiente ya me llamaron los jefes y me dijeron que me iban a patrocinar. Y fue algo así como que me rompió la mente porque yo nunca he hecho el deporte pensando en, nunca lo hice pensando en ser famoso, nunca lo hice pensando en plata, nunca lo hice pensando en patrocinios, porque mucha gente que me ha dicho eso en el proceso de que quieren eso, son los primeros que se rinden, porque si usted no hace algo con amor, más un deporte como este, que lleva consigo muchos riesgos, muchos golpes, muchas cosas, usted no lo va a poder hacer a través del tiempo, porque usted va a decir, no, ¿para qué quiero esa plata? Mejor no me golpeo. Y todavía uno se sigue golpeando, porque a veces es otra cosa que pasa, que llega un punto en que la gente dice, no, ya ni se golpea, ni se cae, no, más bien entre más progresa uno, los riesgos son más grandes. Totalmente. No, y Kenneth, yo creo que justo eso marcó parte de tu esencia, o sea, como marcó un carácter. Y justo, hace unos días tuve la oportunidad de participar en una actividad en la que estaba Carles Puyol, el jugador que fue mucho tiempo pues, del Barcelona, muy popular, ¿verdad? Y yo le preguntaba, una de las preguntas que le hice fue que qué consideraba que era el problema de los jóvenes ahora. Y él me decía que es que se les olvidaba que lo importante era jugar a la pelota y no todo lo que había alrededor del fútbol, que a veces se metían al fútbol por todo lo que hay alrededor, desde la fama, el hecho de muchas cosas, ¿verdad? Que el dinero que trae eso, ¿verdad? Consigo. Y yo creo que ahí, o sea, está dando en el mismo punto, que al final de cuentas, si los jóvenes entran con la ambición de todo lo que hay alrededor, de ser kenetense y de que salicen en todas las vallas en el país, al final de cuentas te vas a rendir en algún momento, claro, pero tenés el amor al deporte, ¿no? Y es loco porque así mismo yo siempre he dicho, o sea, el deporte es educación vivencial y esto en algún momento se traslada a la vida diaria y es como cuando alguien dice, voy a escoger esta carrera porque casi no hay nadie estudiando eso y voy a hacer plata. Pero ahí es donde tenemos doctores mal encarados, gente que está en una oficina que no quiere hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque lo hacen por dinero. Entonces no tienen amor por lo que están haciendo. En cambio, cuando usted hace algo que de verdad le apasiona y usted quiere servirle a la gente y por medio de eso recibe la gratificación de decir, recibo mi pago, la gente hace las cosas diferente. Es cierto. Y entonces ahí es donde yo lo he notado, como en el deporte y en la vida del día a día, es así, es igual. Es igual. Y se nota en todos los rubros, o sea, uno lo puede ver en una tienda, de una persona que, o tal vez hasta la persona las personas que recogen basura, todas las personas, si lo hacen con pasión, se nota. Claro. E incluso yo lo veo, digamos, como cuando yo estaba en la venta de embutidos, a mí no era que me gustaba, no era que me gustaba porque, no, y la verdad uno salía ahí oliendo a carne y yo iba a andar en bici, después de ahí la piel me duraba como 3 días oliendo a embutidos. Pero yo lo hacía con alegría, porque yo sabía que lo que estaba haciendo lo estaba tratando de hacer bien y que con eso después podía andar en bici tranquilo. Igual que a mí, yo cuando me dicen ir al gimnasio, bueno, a mí no me gusta mucho, a mí tampoco, es cansadísimo, sale uno magullado ahí, a veces arrastrándose, pero cuando yo veo lo que me va a dar ese esfuerzo, en lo que sí me gusta, que la bici es donde yo digo, vale la pena, y lo hago con amor y lo disfruto. Es parte de claro. Kenneth, avanzando un poquito con la historia, bueno, esa primera etapa de las primeras competencias a nivel nacional, me contabas lo de Liberia, pero ahora vamos a arrancar un poco cómo se fue internacionalizando el sueño de Kenneth Tencio, de empezar a ver algo que no existía. Y a mí me parece, siempre que me preguntan, ¿cómo es Kenneth? Y yo siempre le digo a la gente, es curioso porque siento que es un tipo raro, o sea, en el aspecto y en el buen aspecto, porque siento que es un tipo que siempre quiere abrir brecha en lugares en donde no hay. O sea, es fácil a veces en la vida como tomar un rumbo por lo que ya está escrito. O sea, como, ok, quieres ser un abogado exitoso, entonces ya tienes como escrito la manera en la que tienes que llegar a ser abogado, no sé, o llegar a ser un abogado muy importante a nivel internacional. Y yo creo que en tu caso, Kenneth, es particular porque acá en Costa Rica prácticamente nadie había llegado a ser profesional realmente en el deporte. Entonces tuviste que abrir una brecha. Entonces, ¿cuándo fue que se empezó a internacionalizar ese sueño y cuándo lo empezaste como a visualizar un poco más? Ok, bueno, en el camino cuando yo empecé ya estaba Luba, digamos que él venía igual abriendo ahí poco a poco. Creo que él se limitó un poco más a
llegó un punto que pasa mucho, yo creería que en Costa Rica y en general, que mucha gente llega a un punto y dice como ya se sienten conformes ahí. Yo es como que nunca estoy satisfecho. Y eso me cuesta mucho en muchos aspectos de la vida, que siempre quiero más. Pero es un tipo de ambición entre todo buena, porque yo siento que yo disfruto eso, como tratar de hacer más cosas, desde trucos hasta, no sé, negocios, lo que sea. Y yo creo que fue un proceso, no fue un proceso de un día. O sea, desde que empecé al principio yo lo hacía porque lo disfrutaba. Después me di cuenta que entrenaba mucho más horas y más días a la semana que mis amigos. Me empecé a ser un poco más bueno, y no porque fuera talentoso, porque incluso en este momento yo digo, yo no soy talentoso. Yo lo que soy consistente, disciplinado. Y hay amigos que yo veo que aprenden un truco en 2 días, unas horas. A mí me toma meses, incluso años, como me pasó con un truco que se llama doble flare, me tomó 8 años y todavía a veces lo intento y lo fallo. Y entonces es como que ha sido eso, como que a través del tiempo he ido consistente. Al principio lo hacía porque lo disfrutaba, después me di cuenta que era más disciplinado y que eso me ayudaba y pues al tema competitivo, porque me preparaba mejor y demás. Empecé con eventitos pequeños alrededor del país. En algún momento se hizo el King of Dirt, que era un evento nacional en el que marcaba quién era el mejor. Yo tenía apenas 15 años, en ese momento le gané a Lu, que era como el top, y fue como un cambio de mentalidad también en la gente. Por allá salió el tema del patrocinio de Ciclo Herediano, eso también le abrió como la gente, como wow, este chiquillo con patrocinio y todo. Ahora empecé a hacer videos, que hacer un video solo de eso se veía solo los profesionales. Yo me acuerdo en skateboarding también pasaba, digamos, Sí, como el que hacía video. era increíble, sí. O sea, y no era nada del otro mundo, era que simplemente alguien tal vez no había tenido la confianza en sí mismo para decir, voy a hacer un video de mí. Yo lo hice y fue como que el video también salió bastante bueno y impactó mucho. Y yo me di cuenta y dije como, bueno, si no estoy compitiendo, hago un video o estoy trabajando en algo. Como que siempre trataba de mantener esa ola arriba y lo sigo haciendo. Si no estoy en competencia, algo estoy tramando. Y entonces así fue, ya empecé, me salió por allá la oportunidad de ir a un evento, a unos shows en Panamá, que fue Red Bull que me llevó allá. Yo era amigo de la marca. Por allá empezaron a haber eventos en México, ya tuve la oportunidad de ir por allá. Y el que terminó de hacer como el quiebre o la transición fue cuando el FIS, que es ahora las Copas Mundo, vino a Costa Rica, hizo un evento y el mejor tico ganaba un viaje a la Copa Mundo en Francia. Que yo fui allá y para serte sincero, limpié la pista, hasta andaba rabo pelado, bueno, me di cuenta de que caí, un tornillo me rompió el pantalón, y hasta que me senté por allá en una banca, hago yo, uy, ¿qué es esto? Y me toco, y yo, qué vergüenza, caminé por todo. ¿Hay videos de eso, Kenneth? No sé si hayan videos, pero caminé por todo Montpellier, a culo pelado. Y por allá lloré muchísimo en ese evento. Yo me sentía súper avergonzado, porque yo dije, qué presentación más mala hice. Pero por otro lado dije, bueno, pero yo no tengo este circuito de rampas, yo entreno en rampas de tierra, hago calle porque es lo que hay en Costa Rica. Lloré un montón y después dije, pero si todos ellos pueden, yo puedo. Y ese evento cambió mi vida porque yo me vine con una mentalidad que yo hice, es tiempo de evolución. Y creé un video que todavía está en YouTube, que se llama Evolution Time, que es un brinco abismal en el nivel en el que Kenneth alcanzó. O sea, ya ahí yo estaba dispuesto a todo, y suena feo y todo, pero yo estaba dispuesto a morir por mi sueño. Incluso en algún momento mi prima estudiaba psicología y yo fui y le dije, como, Catherine, es que qué raro, y es que yo a veces siento que a mí no me da miedo morirme, que yo incluso estoy ahí listo para hacer un truco y yo digo, bueno, y si pasa, estoy haciendo lo que me gusta y este es el costo de mi sueño. Y eso, ¿qué me ayudó? A que yo cuando iba a hacerlo, como ya yo aceptaba ese riesgo, me daba una confianza todavía más grande para decir, yo voy y no voy a desconfiar y voy a tratar de hacer todo en el aire para lograr el truco. Que pasa mucho, que más bien usted tiene miedo, y esto se refleja una vez más en educación vivencial, en cuando usted pone un negocio. Es igual, digamos, en la vida usted va a hacer yo voy a hacer un truco en la bici, y si yo voy con miedo, donde yo vea que no va saliendo bien, yo aborto misión y me lanzo, en vez de en el aire tratar de corregirlo y buscar cómo caer de nuevo en la bici. Que a veces usted se aferra a eso y cae el truco, y usted creía que se iba a matar. En la vida es igual, usted va probando estrategias de truco, de esto, de lo otro, y usted cree que va a perder todo lo que usted tenía, y de la nada, pum, le sale porque usted confió. Usted estaba dispuesto a perder todo eso para lograr su objetivo, y lo logró. Y eso es lo que pasa en general. La gente tiene tanto miedo de lograr su sueño o de que no le salga, que más bien no sale.
o no lo intentan. Sí. Y entonces cuando empecé a aceptar eso, como que empecé a hacerme mucho más bueno, porque ya yo era como, hijo de pucha, eso está bien grande, pero me puedo morir, pero bueno, voy ahí. Y así mismo, me acuerdo que me fui y tuve un viaje, como de que era un viaje corto, de una semana, como Antes 2 semanas. antes de que me contes ese viaje, perdón por interrumpirte, Ujú. pero ¿cómo era grabar los videos? O sea, es que me llama mucho la atención de que era algo, o sea, como recurrente en aquella época, pero ¿cómo los grababas? O sea, ¿dónde conseguiste la cámara? ¿A quién recurriste en aquella época? ¿Cómo fue eso? Tenía un amigo que se llamaba Fabián, tenía una cámara y uno le metía ¿cómo es? El cassette. Y después de hasta que terminaba el video, usted se daba cuenta cómo salía. Ya llegábamos a revelar el video y salían bien las tomas y con eso salió el primer videito que hicimos, fue súper cool. Ya después, cuando fui a hacer los shows con Red Bull, el primer ingreso que tuve, yo dije, esto lo invierto. Y me compré una camarita. Una cámara y un trípode. Alberto me ayudó mucho, Alberto Mata, que siempre ha sido como un mentor para mí, una guía grandísima. Me mandaba libros, me mandaba cosas. Y como que él me hizo ver que yo tenía que invertir siempre en eso. Y yo agarré esa plata y ni siquiera se la invertí a la bici o algunas cositas, pero se la invertía a un equipo para poder grabarme, para poder seguir mostrándome al mundo, digamos. Y después en el siguiente show, de hecho, me compré una compu con el show, entonces ya podía grabar y editar. Exacto, sí. Y así fue, y después cuando ya con los siguientes ajustaba para los viajes. O sea, pero siempre has tenido una conciencia muy buena sobre la importancia de la comunicación, que a veces es algo que pasa en los atletas, como que no se saben vender, tal vez son muy buenos, o sea, son súper destacados en su deporte, pero no logran como dar ese paso a las relaciones públicas, lo que llamamos relaciones públicas, digamos. Yo creo que vos tenés como esa espinita, tal vez hasta si no hubieses sido deportista, que no sé si te hubieras dedicado a eso, Yo porque creo que sí. en algún momento quiero trabajar en alguna bueno. campaña con alguna empresa sobre eso. Me gustaría como reunir a la mayoría, cantidad de atletas de Costa Rica y poder hacer charlas y demás sobre eso, porque el crecimiento siempre de los atletas es como ocupo un patrocinio para que me ayuden. Y eso no es cierto, usted no tiene un patrocinio para que le ayuden, usted más bien va a ayudar a la marca a crecer para que esa marca le pague a usted. Al final es una negociación, y eso yo siempre lo tuve claro. Si a mí me daban una bocina de bicicleta, yo quería que a ellos se les vendieran no una o dos para recuperar la que me dieron, sino 100 para que de verdad digan, sí, podemos invertir más en Kenneth. Entonces ese siempre es mi objetivo cuando una marca colabora conmigo. Yo quiero que esa marca de verdad el 1000% se les multiplique lo que me están dando. Total. Y entonces cuando uno entiende cómo es el sistema de eso, puede trabajar mejor con las alianzas y puede trabajar también mejor en la imagen de lo que uno hace, ¿verdad? Sí. Porque muchos quieren ganarse una medalla y con la medalla, vea, yo gané esta medalla, pero no funciona así. Exacto. No funciona hay que así, venderse, o sea, hay que construir una marca claro. personal, etcétera. O sea, porque creen que Kenneth anda todos los días con la gorra Red Bull. O sea, todo eso tiene un sentido. Y otra cosa en la que he trabajado mucho también es en que sea genuino. Yo no voy a trabajar con una marca con la que yo no trabajaría por plata. Eso es muy bueno, sí. Porque muchas personas hacen eso. Digamos, yo he escuchado, por ejemplo, que pasa mucho en los influencers, y esa es la diferencia para mí de un atleta y un influencer. Sí. Un atleta es un líder de opinión que de verdad puede probar un producto. Un influencer a veces no hace realmente nada, solo tiene seguidores y comparte la información, pero muchas veces un influencer de esos ni siquiera va a ir a meterse al Festival Imperial. Y porque tal vez ni le gusta, no le gusta eso. En cambio, a mí me llegan y dicen, no, la verdad es que yo no tomo alcohol, no voy a ese tipo de actividades, entonces no puedo colaborar con vos. Entonces, así les digo que genuinamente con las empresas con las que trabajo, son personas con las que yo de verdad trabajo y creo en esas marcas. Muchas de esas marcas, incluso no sé, G-Shock. Antes de que G-Shock me patrocinara, yo usaba G-Shock. Y fue como que por alguna razón nos unimos. Igual Red Bull, yo consumía Red Bull antes de estar con la marca, además que es una marca increíble. Que representa lo que yo hago, los deportes. Igual, no sé, el INS, yo ocupo un seguro, no puedo andar ahí por la vida así, ¿verdad? Entonces, es la mejor compañía de seguros en Costa Rica. Y así mismo con todas las marcas me ha pasado. Con Vans yo usaba las tenis antes de que ellos me patrocinaran. La marca Inster siempre me gustó y cuando empecé tuve una bici de ellos, entonces como que todas las marcas con las que colaboro son las que realmente yo me siento apasionado, entonces incluso puedo hacer mejor mi trabajo cuando lo represento. Total. Porque es más auténtico, realmente la publicidad es más auténtica. Exacto, entonces hay muchas marcas con las que me han escrito para colaborar y yo les digo, no puedo, la verdad es que lo siento, pero no puedo. Sí, pero muy bien, no, que eso me parecería una iniciativa, la verdad, muy interesante para los atletas en general, o sea, como hacer su propia marca personal, y creo que tenés mucho conocimiento en ese aspecto. Vamos ahora sí, volvemos a la historia y volvemos a esa etapa de empezar a viajar.
tenés ese primer viaje que parecía pequeño o parecía un viaje de pocos días y se convirtió en una locura. Contanos un poco sobre esa historia. Bueno, incluso me gustaría hablar un poquito antes de eso, que Ajá. antes de que ese viaje pasara, Sí. y de lo que hablábamos, de que yo me alimentaba mucho del dolor en toda esa etapa, y hubo un momento en el que ya estaba en 15º del cole, que es súper difícil, y que había que estudiar un montón. Yo estaba llevando el cole, estaba trabajando y estaba llevando un deporte en el que yo quería de verdad crecer de eso. Dejo el trabajo, pero sigo con el cole y el deporte. Y no tenía a veces para tener la mejor ropa, no tenía la mejor bici y todo. Y me di cuenta como un montón de amigos me empiezan a dar la espalda en el proceso. Como que, no, pero es que, ¿por qué mejor no deja el cole y empieza a trabajar? Y así se chainea bien y anda una buena bici y todo. Y yo era como, jamás. Me defraudaría a mí, defraudaría a mis papás que me inculcaron valores en los que el estudio es súper importante y lo sigo considerando así. Y me acuerdo que en esa etapa me quedé literal solo. Solo de que yo salía todos los días solo, durante meses salí solo. Y una vez más agradezco esa etapa porque Contracorriente solo fue en el momento en el que yo más evolucioné en mi vida. Incluso adelantándome un poquito en este proceso, en el momento en el que estoy pasando un proceso durísimo en el que yo siento que lo que viene es abismal. Así que los que estén conmigo ahorita se van a dar cuenta que, de verdad, gracias por confiar en mí en los procesos que han sido duros, porque se viene algo bueno. Siempre eso me ha alimentado muchísimo y me acuerdo que los chiquillos me dejaron solo. Después, uno por uno, a través de los meses y los años, se vinieron a disculpar. Porque se dieron cuenta que yo en realidad no compraba la mejor ropa, no porque no quería, sino porque no podía. Pero yo tenía en mi túnel, la luz del final era ser bueno en bici, y yo hacía eso por amor, no por lucirle a nadie, no por que me vieran cool, nada. Yo lo hacía porque a mí me gustaba. Y me funcionó muy bien. Y sí, bueno, empecé a hacer eventitos igual acá, además. Me salió la oportunidad de ese evento de Francia. Me di cuenta que ese fue el breakpoint para mí, donde yo dije, esto es lo que yo quiero, si ellos pueden, yo puedo. Regresé a Costa Rica, hice el Evolution Time, me empezaron a salir otros patrocinios, creo que era Oakley y otras marquitas me empezaron a apoyar, entonces ya yo empecé a sentir como también eso me alimentaba, no por el hecho de, una vez más, de tener un patrocinio, sino que yo decía, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Por ahí ya seguía como en los ojos de Red Bull. Estaba Alberto Mata trabajando en la marca, entonces por ahí también como que me enseñó cosas del tema, me enseñó a cómo escribir un correo, que era gente súper, que estaba con mucho trabajo, que fuera puntual con lo que necesitaba, que siempre mandara reportes de lo que estaba haciendo. Él me guió con un montón de cosas y justamente eso hice. Yo siempre les mandaba un reporte, bueno, este mes voy para tal evento, tal y tal, hasta que me empezaron a apoyar y bueno, me envían a Estados Unidos con un boleto de ida. Yo les dije, mira, me invitaron a un evento, pero yo no tengo cómo irme para allá y también quisiera prepararme. Entonces me envían a Goodwork, que era un campamento, me envían por 3 semanas. Entonces yo hacía esas 3 semanas, bajaba al evento que había en México y de ahí con la plata, el evento de México me pagaba el boleto de regreso. Yo no tenía nada de plata. Mi hermano me presta $150 y yo dije, yo me voy con eso. A mí no me importaba, y es como que de las frases que decías ahora, yo siempre he tenido ángeles en el camino, así como lo ha sido Alberto, así como lo ha sido Lu, así como lo han sido un montón de personas en el proceso. Y me voy para allá. Me acuerdo que yo tenía un amigo, Fabricio, que no se me olvida, que saca el chip de su teléfono y me dice, tome, yo no tenía teléfono. Yo tenía un Nokia de foquito en el que no podía ver nada. El de él, por lo menos, yo me podía conectar a Facebook y podía estar en comunicación con mi familia. O sea, me prestó el teléfono. Pensé que el chip, no, o sea, te dio el teléfono. El teléfono para que yo pudiera comunicarme con la gente en Costa Rica. Yo me voy para allá. Llego a Estados, me acuerdo que yo me levantaba a las 6, desayunaba, me volvía a dormir hasta las 11 de la mañana, me levantaba para ir a comer, entrenaba de 2 a 4, iba a comer a las 6, dormía de 6 a 7, porque yo sabía que ese era como el método: comer, dormir, entrenar, comer, dormir, entrenar. Entrenaba de 7 a 9, me acostaba y al otro día igual, durante como 22, llevaba como 15 días, y llamo a Daniel, que ya era en ese momento uno de mis mentores, también le digo, no, que llevo 15 días entrenando y estoy cansado y voy a descansar. ¿Qué? ¿Descansar? Estás viviendo el sueño, estás en Goodwork, ¿cuántas personas no desean estar ahí? Claro. Y le digo yo,
ya me tengo que Para ir. la gente que tal vez no sabe, Kenneth, dar contexto a la gente qué es Woodward. Tal vez si alguien no tiene mucho contexto sobre el BMX, contarles un poco. Woodward es, por decirlo así, el paraíso para cualquier deportista. Es como que a los que juegan fútbol, como que lleguen y tengan 10 plazas de fútbol y todas con un césped diferente. Así era, y eran un montón de parques de bicicletas donde tenía trampolines y todo para prepararse. Claro. Y Es como un centro de alto rendimiento solo de BMX, exacto. Solo, sí. bueno, Ajá. de BMX, skate y otros Sí, deportes skate, ok. alternativos. Y bueno, me voy para allá y llamo a Daniel y me dice eso. Y le digo, bueno, ya me tengo que ir. Fui, me alisté y fui a entrenar. Llegué así arrastrándome. Yo decía, no es que no puedo ni moverme. Pero los 30 días que estuve ahí, los 30 los entrené con ese mismo ritmo. Y me acuerdo que, bueno, ya me toca bajar a México. ¿Y cómo hacías con el tema de la comida en esa época de Woodward? Lo bueno es que en el campamento te daban la comida. Ah, ok. Y Red Bull, perfecto. como era patrocinador del campamento, entonces a mí me daban todo. Ah, bueno, digamos. bien. Pero era hasta ahí. Okay. Una vez que salí del campamento... 30 días se acabó y ahora sí. Una vez que salí del campamento era, ocupo viajar a México. Y entonces, bueno, la gente de México me había pagado el primer boleto de Estados Unidos a México. Y después de México, en México me daban la plata para comprarme el de Costa Rica. Pero bueno, yo tenía que llegar primero a Virginia, que era donde me esperaba Daniel. Yo bajé en buses y nada, que bueno, el smartphone era Facebook nada más, no era que usted, nada, mapitas aquí, bueno, conecto aquí, usa allá. Qué locura. 3 días duré viajando en buses, no sabía nada de inglés, absolutamente nada de inglés, a como pude me las arreglé. Me acuerdo que donde me esperaba en Virginia había un evento, entonces yo llegué ahí y él me dijo, llegas al evento. El bus me dejó en un lugar donde yo ni sabía dónde estaba. Sí. Y ahí, bueno, ya ahí empezaba a contar de que tenía $150. Ya ahí, cuando iba por ahí, ya tenía como 120. Sí. Ya había gastado en los buses para llegar ahí. Llego ahí, me dejan en el medio de la nada y yo dije, ¿qué hago? Bueno, y saqué la bici, armé la bicicleta, me puse el bolso, me fui a través de toda la playa hasta que encontré donde era el evento y eran las 7 de la mañana. Me senté ahí a esperar, me dio un hambrón y yo decía, ay, madre, no puedo gastar plata. Y dije, bueno, y no, ¿qué queda? Fui y me compré una hamburguesa como de $15 que me dolió en el alma porque yo dije, bueno, ya me quedan como 105. Pero ahí llega hasta mediodía, empezó a llegar a gente para el evento y me dice, no, Daniel se fue. Y yo, ¿cómo Daniel se fue? Si él me dijo que lo esperara aquí. Me dijo, sí, pero ahorita hablamos, tal vez ahí anda Trish, que Trish era una que vivía cerca de donde él, entonces tal vez me podía ayudar. Y ya le pregunté, no, sí, te dejó todo organizado para que te quedaras aquí. Y yo, ya me quedé ahí esa noche y el siguiente día ella manejaba. Por un momento dijiste, voy a dormir en el mini super ahí. Ella viajaba a Carolina del Norte, entonces yo me bajé con ella. Cuando yo llegué a donde Daniel se quedó así. Porque en esos 30 días que yo estuve en Woodward, aprendí absolutamente un 80% de los trucos que tengo en este momento. Porque una cosa es aprenderlos, una cosa es hacerlo siempre, otra cosa es hacerlos en competencia. Pero de hecho me acuerdo que me decían el Satanás, porque no importaba como yo fuera de cabeza y me iba a morir, y era como un gato, ¡puc! Me volvía a caer así montado en la bici, y todos decían, man, no podemos creer, ¿cómo hacen? Y jugábamos Game of Bikes, que eran como jueguitos así de trucos, y ellos me ponían lo que sea, y yo lo intentaba y lo caía. Después de ahí, bueno. El Satanás. Eso está muy bueno, Kenneth, no lo sabía. Sí, venía S-Games y Daniel se fue. Kenneth, para hacer un paréntesis acá, explicarle a la gente quién es Daniel, porque o sea, creo que evidentemente los que estamos inmersos un poco en deportes extremos sabemos que es una leyenda del deporte, pero explicarle a la gente quién es y que él te había conocido antes, ¿verdad? O sea, cuando estuvo la competencia acá, él había visto como tus capacidades. Entonces, demos como un contexto de quién es Daniel Ders. Claro. Ok, Daniel Ders, sí, literal es una leyenda del deporte que una vez vino a Costa Rica para este festival, que ahora son las Copas Mundos. Él ya había escuchado de mí porque como yo estaba en relación con Red Bull y él era atleta Red Bull, él quería conocerme. Y de hecho yo lo conocí ahí y él me invitó a su casa. Previo a la Copa Mundo que había ganado el pase allá, de hecho que esa semana yo ni lo podía creer, yo como que lo vivía y decía, wow, Red Bull me envió a la casa de él por una semana y a entrenar con una leyenda en el parque de Dave Mirra, que de hecho tuve la oportunidad de conocer a Mirra en esa ocasión, sí, que fue algo que marcó muchísimo mi vida y él la sigue marcando. Daniel es una persona totalmente ejemplar y de que fue una guía para mí en todo el proceso, pero sí, así fue como la manera en la que lo conocí.
Daniel fue medallista también o sea, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Exactamente. Exactamente. Bueno, ha sido campeón panamericano en varias ocasiones, Sí. Medallista en X Games, creo que De 6 hecho, o 7 veces. es el atleta más condecorado en BMX Freestyle, que bueno. tiene más medallas en freestyle. Sí, no, Daniel es una leyenda en Venezuela, una leyenda para los latinos, o sea, una persona de la que debemos de verdad sentirnos muy orgullosos. Sí. Pero bueno, y ahora sí, volvamos a la historia Okay. para arrancar. Entonces, Daniel, o sea, te fuiste con otra persona, te dejó como coordinado esa parte, fuiste en carro, llegaste a la casa, Llegué a la y ahí casa. fue donde él empezó a percatarse de que Kenneth tenía afinados todos los trucos. Estaba yo tirando de todo, pero lo más curioso era que comía yo todos los días durante los 15 días que estuve en la casa de él. Me compré una bolsa, o sea, tenía $105, me compré una bolsa gigantesca, ya venden sacos de cereal, literal, como 3 galones así grandes de leche, y eso era lo que yo comía. Y de hecho el otro día que estuvo aquí, le contó la historia a otra persona, pero fue todavía más curioso escucharlo yo a él contar la historia de que él se hacía sus huevitos, se hacía todo para el desayuno, y yo cereal, almuerzo, cereal, cena, cereal, y que él decía, mira, este loco, ¿cómo le gusta el cereal? Y yo todos los días me levantaba como, no. ¿Cuánto valía ese saco de cereal? ¿Cuánto valía ese saco de cereal? Ni me acuerdo, pero era baratísimo. Y yo decía, no, otra vez cereal. Y me acuerdo que él, de hecho, se fue para X Games la segunda semana. Y yo ya después de los 8 o 9 días que tenía, yo dije, le voy a robar algo a Daniel, ya no puedo. Y me metí a la refri así, dije, tenía unas papas y no sé por qué me imaginé unas papitas con sal y me hice unas papas y vea, eso fue un manjar. Y después yo le conté a él, sí, cuando llegó y dije, man, y te robé unas papas ahí, no sé qué. Y él ahora me dice, man, yo tenía comida ahí, yo no entiendo por qué no preguntabas. Y yo soy de esas personas que a mí no me gusta molestar. Sí. Yo trato, de hecho, es algo que he estado trabajando porque a veces estoy saturado con cosas y me cuesta como permitirme que me ayuden. Como que siempre creo que puedo solo, pero no puedo solo. Uno siempre necesita ayuda. Claro. Y entonces sí, nos moríamos de risa de que pasé 15 días comiendo cereal. Viajamos a México juntos, llegamos allá. A mí me dan la plata para el boleto para Costa Rica. Yo dije, bueno, espérame un toque. En el evento me fue súper bien. No tuve una posición buena, pero hice un par de trucos que nadie hizo. Unas rampas increíbles que marcó igual un montón de gente. Con esa plata, digo yo, me va a quedar unos días más en México. Conozco una gente, una vez más, un Alex en el camino que me dice, mira, ¿cómo andas la bici? Te la reparamos, se llamaba Mutante Bikes, me reparó toda la bici, nos dio una casa, que le alquiló una casa para que nos quedáramos varios riders, ahí estuve entrenando, pero los otros amigos eran otros riders, eran rockstars, ellos les gustaba levantarse tarde, entrenar a cualquier hora, les gustaba salir de fiesta, y a mí eso no me gustaba. Yo le conté a él como, mira, es que no me está gustando esto, y ya lleva como 15 días, y me dijo, es que en realidad yo no sé qué estás haciendo aquí, deberías estar en Estados Unidos entrenando. Me dice, yo te ayudo a volver, y en eso otro amigo, Kevin Peraza, que es otro atleta súper destacado, ganador de muchísimas medallas de X Games y demás, me dice, venita para mi casa. Me voy para la casa de él, este mutante me ayuda de alguna manera a llegar allá, porque una vez más, y ahora lo que tenía que eran como $300, que fueron los que me dieron para el boleto de Costa Rica. Me voy para allá, llego allá, la familia me recibió súper bien, me daban la comida y todo, yo gastaba muy poco ahí. Por allá me sale la oportunidad de ir a hacer shows de nuevo a México, bajo a México y me gano como $1,500 haciendo shows. Regreso a Estados Unidos con 1,800, empiezo a entrenar ahí con Kevin, me fue súper bien. Por allá conozco a Kevin, fue a un evento muy famoso que se llamaba Tour. Entonces yo lo fui a ver y conocí a Dustin Grice y me dijeron, hemos escuchado de vos que haces un montón de cosas, queremos que vengas a nuestro parque en Minnesota. Me voy a Minnesota. Pero cuando estaban pasando todas esas cosas, como que conocías a todas las estrellas que literalmente, yo creo que jugabas el juego de Mira. Sí, claro. Sí, de Play 2. Sí, a muchos también de ellos yo ya los conocía. Sí, por... No, exactamente. O sea, como literalmente estar en tu casa en Cartago con el PlayStation jugando y luego empezar ay, ese es Daniel Ders, y este es de Mira, y ese es Kevin Peraza. No, y ¿sabes qué es muy loco? Que yo los veía a ellos y yo los veía, sí, yo los admiraba, pero nunca los vi como superiores. Que en algún momento yo tuve como una entrevista hace mucho tiempo que hablé de que yo no me tomaba fotos con esas personas al principio, no porque no los admirara, sino porque yo no quería sentir ese sentimiento de superioridad. Yo quería formar parte de ellos, y cuando yo ya me sentía parte de ellos, yo les podía pedir una foto. Entonces como que ya, si estábamos andando en bici juntos, sí, fotos andando juntos en bici, ya era como diferente, porque yo no era que no los admirara, sino que yo quería sentirme parte de eso, y yo también
trataba de sentir que yo era uno de ellos. Para ese entonces yo había leído el libro del secreto cuando tenía como 15 años, entonces yo trataba de aplicar eso totalmente en mi vida, de sentirme uno de ellos, vestir como uno de ellos, entrar como uno, entrenar como ellos. Todo era así, siempre trataba de visualizar y materializar lo que yo quería. Sí. Y me acuerdo que, bueno, sí, me voy a Minnesota, conozco un tico de suerte y le digo, tengo como 3 meses viajando, no sé qué. Y me dice, no ha comido pinto. Y yo, no, venga, y me hizo pinto. Y me dijo, ha ido a tales lugares. Y me empezó a llevar a un montón de lugares. Y además me llevaba a entrenar, se llama Carlos, y otro ángel en el camino. Que yo digo, ¿cómo? De la nada me aparece alguien así. Sí, ¿sigues teniendo contacto con Carlos? Sí, claro. ¿De verdad? Sí, sí, de hecho, viene acá y siempre me escribe, voy allá, a veces me llama ahí. Pero sí, y... O sea, me imagino Carlos, o sea, bueno, obviamente tomándolo más a presente, o sea, ver aquel muchachito que llegó a la casa a comer pinto y hoy ver al hombre que se ha convertido, o sea, y ahora es una superestrella del deporte. Y entonces me imagino que para él es es de 11 años. ¿Sí? 11 años. Y me acuerdo que él me veía y me decía, ma, usted lo va a firmar Red Bull, usted lo va a firmar Red Bull. Y fue súper loco porque, bueno, me termino cayendo, me golpeó la cabeza, me da homesick y digo, no, ya la verdad es que me quiero ir para Costa Rica. Me regreso a Costa Rica y me fui con $150. Era un viaje en un mes, me quedé 3 meses y regreso con 1,800. O sea, fue un viaje que yo dije, wow. Y todo a punto de ángeles en el camino, les di literal. Regreso a Costa Rica, primera reunión la siguiente semana en las oficinas de Red Bull. Qué bueno, voy a ir a contarles cómo me fue, todo. Llego. Me siento, prenden una pantalla. Hola Kenneth, bienvenido al equipo. Era Daniel Dersk diciéndome eso. Wow. Y yo vuelvo a dar así, me ponen la gorra y yo... Madre, fue un momento que me escalofrío ahorita porque digo... Es loco porque yo cuando no me tomó por sorpresa. Y no es que no me tomó por sorpresa porque no fuera increíble, sino porque yo lo visualizaba todos los días y yo sabía que eso iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar y cuando pasó fue como... Yo sabía que esto iba a pasar. Y después de ahí... ¿Qué edad tenías? ¿Qué? 22 en aquella No, para ese momento, yo tengo casi 11 años ya con la marca. Tenía 20 años. Tenías 20 Tenía años. 20 años cuando fui. Sí, eras un chiquillo, digamos. Sí. O sea, para vos ese fue literalmente el mejor día de tu vida. Y o sea, era ese como, momento increíble. Como que literal fueron las alas en mi carrera y yo le agradezco demasiado a Red Bull porque... Sin ellos yo no hubiese logrado todo lo que he logrado en el proceso, desde estos videos que han impactado tanto el mundo hasta de poder ir a montones de eventos alrededor del mundo. Y literal fueron las salas que yo necesitaba porque en el siguiente... Yo me acuerdo que cuando yo fui al primer evento de esta que gané por medio, de que gané en Costa Rica, esta Copa Mundo, yo me prometí que el día que yo regresara a ese evento, yo iba a entrar en finales. Siempre me lo prometí, me lo recordaba. Yo puedo, y si ellos pueden, yo puedo. Y yo voy a llegar a finales. En el 2013 no fui, porque en el 2012 fue en el evento que gané, digamos, el pase. 2013 no fui, 2014, primer evento firmando con Red Bull. Me acuerdo que voy a las clasificaciones, ya tenía mis trucos, pum, pum. Por allá estoy en un evento y me dicen, ¿clasificaste? Y yo, no, clasifiqué. Yo no lo podía creer. Siguiente día... Voy, hago las semifinales y yo como, bueno, ya, qué bien, la verdad es que clasifiqué todo. Finales, sí. Por allá estoy en la noche acostado y me escribe un amigo como, Maya, clasificaste, no sé qué, y yo jamás. Y me meto y ahí ya clasificado a la final y yo decía, no puede ser, clasifiqué a la final. Y yo ni podía dormir y dije, no, ya, pum, me acosté a dormir y al otro día me levanté, voy y hago finales y siempre hacían un best trick. Ajá. Veo que alguien intenta un truco y dice y no lo podía caer y yo creo que yo lo puedo hacer. Y me subí ahí y fue cuando me tiré por primera vez de una pared en el inicio que hago siempre en las competencias, el fair drop. Sí, esa fue mi primera vez. Es el truco patentizado de Kenneth Tencio y que se ha popularizado en el mundo y ya he visto que en otros lugares o sea, otros atletas en Europa, en Asia, intentan emular tu truco. Claro, y de hecho ahora yo por eso lo combino. Y ahora estoy más bien subiendo en el nivel para que... Sí, y esa fue la primera... Bueno, explicarle a la gente, o sea, la gente que nos está viendo como en video, o sea, es que Kenneth se lanza de la rampa y cuando va cayendo, hace esto. Hago un backflip para como lanzarme, bajarme de la rampa. ¿Y ahora qué es lo que le incorporas, Kenneth? Estoy girando la bici. Ajá. O sea, como que hago el backflip y en el medio del espacio, que no existe espacio ahí, giro la bicicleta y entro de nuevo en la rampa. Ok, ves. Ahora ahí, para que la gente más o menos en el video entienda más o menos cómo es el... bueno, ahorita ese truco es único en el mundo, solo yo lo estoy haciendo, entonces eso todavía no lo he logrado incorporar bien en un evento de alto rango. Bueno, sí, ahorita de hecho en España me dio el bronce, digamos, por allá. Muy bien.
Y bueno, sí, y esa fue la primera vez y fue una locura porque gano. O sea, quedo en finalista de la Copa Mundo y además gano el best trick del evento. Me dan 1.000 euros y una vez más cambié el boleto y me quedé en Europa. Y un viaje que era de una semana, 3 meses duré en Europa, hice montones de eventos, me fue súper bien, gané otros eventos, entonces me quedé más tiempo. Y ya como que ahí ya se hizo la bolita de nieve y ya yo seguí ya la bolita siguió, Sí. se vinieron un montón de Y ya eventos, tenías ahí me el fue apoyo súper full bien. de Red Bull en Claro, aquella ya estaba época. firmado. Y cabe aclarar algo, Kenneth, que es muy importante tocar un tema, y es que obviamente hoy existe un apoyo gubernamental en Queretencio después de que el deporte se convirtió en olímpico. Pero antes de que esto existiera, que el deporte del BMX, el Freestyle Park, digamos, el que desempeña Kenneth, se hizo olímpico hasta el 2020. La gente tiene que entender que antes de eso Kenneth era como por sus propios medios. Exactamente. En aquella época dependías prácticamente del patrocinio privado para hacer todo tipo de competencias y justo por eso fue tan importante y por eso recalcamos tanto el tema de Red Bull. Claro, o sea, porque claro, sí, literalmente en esa época, si no hubiese sido por Red Bull, probablemente un montón de esos viajes no hubieras logrado hacerlos. E incluso ahorita, Ujú. o sea, te soy sincero, sí, yo agradezco demasiado todo el apoyo que me da el gobierno, pero, o sea, no es suficiente. Digamos, Claro. yo tengo 12 eventos al año, que es yo el Comité Olímpico, que siempre está ahí respaldándome. De hecho, ahorita me ha ayudado mucho con el tema que he estado pasando el vértigo y demás. Pero ellos me dan 2, 3 eventos al año. Yo tengo que costearme los otros 10 que voy, que está bien. Yo, de hecho, siempre cuando la gente me dice, no, pero es que deberían ayudarle en todo, y es como, no, porque al final es mi sueño, es mi deporte, yo lo hago por mí y sin ellos o con ellos yo lo voy a hacer, entonces es como que lo que quieran apoyarme, bienvenido. Igual yo entiendo, hay montones de atletas más que se están esforzando, yo entiendo que el dinero que ellos les dan no es suficiente para pagar todo, entonces uno más bien agradece lo que dan. Mucha gente se queja, yo más bien agradezco demasiado lo que dan y en cuanto pueda yo siempre trato de cuando viajo gastarlo menos y llevar todo para que ellos vean, ok, yo solo invierto en lo que realmente es importante. Sí. Bueno, y en esa misma época, entonces que vas a Europa, estás 3 meses y yo creo como que ese fue el ascenso total de la carrera. Estás hablando que eso fue tipo 2015, 2014 más o menos. fue ese. 2014. Y yo creo como que asciende a tal punto en el que el 2018 Kenneth queda subcampeón mundial. Sí, para terminar con el 2014. Sí, ok. No me adelanto tanto, Kenneth, todavía. Cerré noveno del mundo. Ajá. O sea, y para ese momento nadie sabía de eso. Sí. Entonces viene 2015 y se hace en los X-Nights, que fue como una catapulta para mí. Bueno, cierto. En la que la gente no me conocía mucho, pero ya yo era noveno del mundo y ya tenía trucos patentizados que nadie había hecho en el mundo y todo. Y fue como que eso me ayudó mucho y se lo agradezco muchísimo siempre a X-Nights y a Ranger y demás a los chicos porque me dieron esa ventana para mostrarme en Costa Rica. Sí, es cierto. Y poder de alguna manera mostrar más mi deporte e impactar más personas con esto. Y empezaste a convertirte en una persona más mediática en el país. De que también. ya me imagino que en la calle te empezaban a pedir fotos por X-Nights. La gente decía, te viene X-Nights. Me imagino. Y bueno, esto me ayudó a conseguir mucho más alianzas para invertir una vez más en mi carrera. Claro. Creé un parquecito de bicis en Jacó, en el que empecé a entrenar, que fue ahí cuando hicimos el volando en las nubes, en aquel parque que no tenía techo, nada, estaba bajo un árbol que, bueno, y todo fue difícil, pero fue súper cool. Ese día llegué con un dolor de cabeza a la casa que, o sea, porque estábamos así. Mucha información, el sol, el sol, estuvimos bajo el sol todo el rato y estuvimos como 2 horas hablando, entonces me acuerdo, y ya ahí una vez más fue como una bolita de nieve, ya vinieron un montón de cosas, yo seguí entrenando muy duro, ya no tenía que viajar tanto porque mucha gente me dijo, pero ¿por qué no se fue a Estados Unidos a vivir allá y entrenar? Y yo dije, primero que nada, yo hago esto porque me gusta hacerlo con mis amigos y con mi gente, con todo. Yo dije, yo estuve allá un año en el 2014 prácticamente. Y sí, aprendí muchísimo, pero no me sentía feliz. Y ahí es donde yo empecé a priorizar un poco de, no, yo tengo que hacer esto en el lugar que me haga sentir bien. Entonces ya empecé a hacer un parque acá en Costa Rica y por ese mismo medio pensaba, bueno, si yo invierto y voy haciendo rampitas aquí, más personas pueden entrenar también y se va generando un espacio en el que el deporte también va a crecer en Costa Rica y eso también me va a ayudar a mí. Entonces fue como que empecé a unirle todo lo que pude para lograr sacar el proyecto adelante, que ahora se convirtió en el Backpark by Tencio, que increíble ver lo que creció el proyecto. Ahora más adelante vamos a hablar del Backpark. Y bueno, fui creciendo un montón hasta que
llegamos a como al 2018, que fue uno de mis mejores años porque hice múltiples podiums en eventos grandísimos como Simpulsation, que eran los eventos más mediáticos del mundo. Por allá quedé subcampeón en la Copa Mundo de Japón, que eso me dio como todavía un poder ahí de adentro que yo dije, wow, ahora sí estoy haciendo podios en las Copas Mundos. Y me acuerdo que esa época, Kenneth, también, en esa época, 2018, fue cuando empezó a hacer la transición del deporte a deporte olímpico. Y me acuerdo que hasta las premiaciones empezaron a cambiar. Entonces me acuerdo que esa época me imagino que también era muy emocionante sentir ustedes como atletas y todo el gremio era como, ok, vamos a ir a los Juegos Olímpicos en 2 años o en 3 años. Sí, y todo el mundo era esa incertidumbre en la clasificación, cómo era el proceso, cómo era todo. Me acuerdo que el primer evento que puntuaba era una Copa Mundo. Era un mundial, que es el evento más importante que existe en el mundo. O sea, yo creo que hasta el momento desconozco realmente si alguien tiene un podio en un mundial UCI en Costa Rica de ciclismo. Sé que hay atletas increíbles, Amador, todos estos, pero no sé si alguien tiene un podio en un mundial UCI. Conozco atletas máster que han tenido podios en mundial UCI, pero no sé si digamos, como categoría adulta, digamos, o sea, élite, no sé si alguien lo tiene. Bueno, si alguien... Si te estamos fallando en el dato, que alguien nos lo ponga ahí en el comentario. Sí, para saberlo. Y bueno, llegó ese fin de año y donde empezaba la puntuación de olímpica era ese mundial. Y resulta que yo no sé ni cómo, yo me había esforzado un montón y todo, pero quedé subcampeón del mundo ese año. O sea, empecé con el pie derecho así, un pie dentro de prácticamente de las Olimpiadas. Yo ni lo podía creer, fue uno de los eventos que más... cambió también mi vida y mi percepción de todo, porque a partir de ahí empecé a hacer muchos podios y me ayudó mucho en todo el proceso a la clasificación olímpica, que también fue muy duro y de hecho que es un momento en el que tengo un borronazo de cabeza. Kenneth, antes de que empecemos también como en la clasificación olímpica, te quiero contar una anécdota de ese Mundial del 2018. Yo tengo una anécdota personal. El asunto es que yo, bueno, en esa época tenía otra página y me acuerdo que me quedé en la madrugada viendo el evento. Y era como, creo que aquí eran en la madrugada. Sí, porque sí, exactamente, era de madrugada y me acuerdo que me lo puse por YouTube y lo puse en la pantalla del tele. Y mi papá, una persona que te admira montones, que la verdad es que siempre me habla súper bien de vos, él no sabe nada del deporte. Toda su vida le ha gustado el fútbol porque es prácticamente lo que se consume acá en Costa Rica. Y me acuerdo que ese día particular se sentó conmigo a la par a ver el evento. Y me acuerdo que se sentó a la par y me dice, ahí compite Kenneth. Y se sentó a la par mía. Me acuerdo que estábamos viendo el evento y todo este asunto y cuando saliste... hiciste aquella presentación en ese Supermercado Mundial, yo vi a mi papá brincar del sillón, gritar, y me acuerdo que ese día dije como, o sea, yo nunca había conseguido que ningún otro deporte que no fuera el fútbol, ver a mi papá brincar y gritar de la alegría. Y ese día dije, o sea, lo que Kenneth está generando, o sea, lo vi reflejado en mi papá, pero lo veo reflejado en un montón de señores y probablemente en Juegos Olímpicos también, que es... precisamente que has hecho visible este deporte y has convertido un deporte que era extremo y que muchas veces etiquetado como la gente que consume drogas o la gente que es delincuente en deportistas de élite que hacen que un señor de 50 años como mi papá se levante del sillón y grite. Entonces, Kenneth, te quería contar esa historia porque para mí es... o sea, la recuerdo así, es muy vívida en mi vida y yo creo que también refleja el impacto que has generado en la sociedad costarricense. Qué chiva escucharlo, ¿verdad? Porque yo también lo he notado mucho, así como hay gente que no conoce nada del deporte, señoras, incluso señoras así, 60, 70 años, que me ven y se emocionan y me abrazan, y de hecho que en eso yo siento que se transformó mi carrera, por eso es que hablo ahora tanto como el impacto en el deporte, en la sociedad y demás, y la educación vivencial, porque ahí es donde me doy cuenta que al final eso es lo que a mí me hace feliz y lo que para mí lo que es mi medalla, que no hemos llegado a ese punto cuando hablemos de Olimpiadas, cuando yo regresé acá y me di cuenta como, wow, o sea, cómo puede uno realmente impactar la sociedad y a las personas por medio de esto, y la gente se inspira por medio de eso. Totalmente. Y después es donde empecé a hacer toda la relación de que uno se esfuerza para algo y así mismo se esfuerza para otras cosas en la vida, en el trabajo y demás, y todo se ve reflejado, Kenneth, avancemos entonces ese proceso de clasificación. Desde 2018 fue uno de los mejores años. Yo creo como que en esa época, o sea, estabas en un nivel, o sea, increíble. O sea, verte, yo solía levantarme para ver todas las competencias del proceso de clasificación olímpica
para Tokio y estabas en un nivel increíble, o sea, pero hay algo particular, ¿verdad? Que no todo, volvemos al mismo tema, caras vemos, corazones no sabemos. Yo te vi a nivel competitivo increíble, pero no era justamente lo que estaba pasando por tu cabeza en aquella época. Claro, Entonces, pues también porque, o sea, sí, era un proceso que uno disfrutaba, competir sí. un montón, pero también, aparte de que era muy cansado y se sufría mucho, estaba uno muy pendiente, tenía que estar haciendo cuentas, cómo iban los puntos, demás. Pero una vez más, como que eso me alimentaba mucho, a veces viajábamos muy limitados, de hecho en algún momento también Giancarlo Ramírez me ayudó Sí. a puntuar. Famoso ñeco. El famoso ñeco, sí, viajamos juntos, que eso me ayudó mucho como para tener un acompañamiento. Pero sí, siempre era muy difícil, íbamos ahí con lo que podíamos. Imagínate que hice alrededor de 23 eventos en ese año, que si uno se pone a ver, era como un evento cada 10 días. Sí. O sea, eran demasiados eventos, entonces uno no tenía ni tiempo para nada. Incluso yo no tenía tiempo para mis amigos, para mi familia, para nada. Y yo era como que a veces pienso como que aguante todos, porque igual ellos, lo bueno es que yo siempre siento que ellos vienen reflejado que mis intenciones eran buenas y yo lo que quería era lograr ese sueño, y al final uno siempre tiene que pensar que primero son los sueños de uno, esa tiene que ser la prioridad, uno no puede dejar abandonado ningún sueño por absolutamente nadie, y yo me agradezco a mí mismo siempre por haber siempre puesto eso como mi prioridad, porque al final eso es lo que uno se lleva, ¿verdad? Y sí, me acuerdo que cuando incluso logré la clasificación ya en el 2019, fue uno de los momentos más duros de mi carrera, porque yo no lo podía procesar, mi mente no lo podía procesar, o sea, ya tenía la clasificación y era como ¿Sientes que no lo disfrutaste? ¿Qué? No fue que no lo disfruté, sino como que no lo pude vivir realmente, como que estaba tanto en modo automático, enfocado simplemente en lo que brillaba al final, que no vi todas las puertas que tenía en el camino, porque solo iba pasando y dije, no, el objetivo es este, entonces no logré como sacarle el provecho que pude haberle sacado a toda esa participación en la clasificación, que de hecho eso fue en lo que me enfoqué después para París, y que de hecho los dos procesos los agradezco mucho, porque al final eso es lo que uno no se queda con una medalla, un gane, eso, se queda con el aprendizaje que tenés en el proceso de lo que estás haciendo. Y uno me dio esa enseñanza de que tenía que disfrutar más el proceso, incluso cuando ya logré la clasificación, bueno, vino pandemia también, que eso fue súper complicado, porque yo me preparé desde el 1 de enero. Yo salí a correr en la mañana y tras eso me dio dengue la primera semana, y yo me acuerdo que es súper curioso, porque cuando eso yo decía, no, yo no quería salir a entrenar, y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Y yo igual salía así, iba temblando así, hasta que llegó un punto, me fui a hacer un show y todo, y casi me muero en medio show, tuvieron que manejarme para la casa y todo, y yo dije, no, ya voy a ir a revisarme, y cuando ya fui a hacerme pruebas tenía dengue, y más bien me mandaron quédese quietico porque si no lo internamos. Y ya una vez que pasó eso, ya volví otra vez a retomar todo, me preparé súper bien, y de un pronto a otro dicen, no, se posterga. Ya no sabía qué iba a pasar, si iba a haber Olimpiadas, si no. Pero yo una vez más aproveché ese espacio, todo se cerró, por dicha yo tenía mi espacio de entrenamiento, entonces yo podía entrenar solo lo que quisiera, las horas que quisiera, mientras estaba ahí encapsulado solo. Logré entrenar demasiado, me preparé súper bien, ya vino las Olimpiadas, y una vez más digo, ese fue como, por decirlo así, para mí es como mi título de graduación. Fui a miles de eventos, pero ir a una Olimpiada es algo que siempre yo lo digo, como la gente tal vez no dimensiona que el 0.002% no de las personas que existen, sino de las personas que intentan ir a una Olimpiada lo logran. Y cuando yo veo eso digo, wow. No, y hay otro dato aún más sorprendente, y no sé si la gente lo sabe, que lo está escuchando este podcast. Kenneth Tencio dio la mejor presentación histórica de un atleta masculino en toda la historia de los Juegos Olímpicos para Costa Rica. O sea, es decir, ningún atleta masculino ha logrado conseguir un cuarto lugar. Las únicas personas que superan a Kenneth son las hermanas Paul, y en estos últimos Juegos Olímpicos equipara el puesto Brisa Hennessy. Entonces, es decir, para que tengas una dimensión, digamos, de lo que es quedar cuarto en unos Juegos Olímpicos, digamos, o sea... Sí, yo sí lo sé, pero nunca lo he dicho mucho, porque también está la parte paralímpica. Sí. Entonces mucha gente a veces cree que si uno lo dice, como que está quitando un poco del trabajo que ha hecho Sherman, que es increíble. Claro. Pero olímpicamente, sí he escuchado eso, que hasta el momento es como la mejor
el resultado olímpico. Y quiero como que la gente también dimensione, o sea, es decir, Costa Rica participó en Juegos Olímpicos desde el siglo pasado, o sea, es decir, tenemos un montón de años de estar participando en Juegos Olímpicos y la de Kenneth fue la mejor presentación de un atleta masculino, ¿verdad? Cabe aclarar. Y también para diferenciar, ¿verdad? No de Juegos Paralímpicos, o sea, Juegos Paralímpicos, ya sabemos lo que ha hecho Sherman, que ha sido increíble en los últimos años, pero es eso, o sea, es decir, para que la gente tome en cuenta que lo que hizo Kenneth en Tokio, para mí era para que nos tiráramos a la calle a celebrar, sin lugar a dudas, igual que con lo que hizo Brisa claro, ahora, recientemente sí. En París, también es para sentirnos súper orgullosos, o sea, es decir, para que la gente de verdad a veces visualice. Hace poco creo que en un podcast también escuché que cuando la Sele quedó octava en el Mundial de Brasil 2014, todos nos tiramos a la calle, y la gente cuando llegó la selección, no le decía a la selección, no, pero ¿por qué no quedaron séptimos? ¿O por qué no pasaron a semifinales? La gente decía, wow, quedamos octavos del mundo. Y ahora que pasó con lo de Brisa y que alguna gente también salió con algunas críticas de que Brisa, que no había ganado la de bronce, y también eso, o sea, como creo que fue mi amigo Esteban Gilling, que también trabaja en la Federación de Surf, que hizo ese análisis, que precisamente, o sea, cómo la gente le va a llegar a exigir a un atleta no, es que tenés que quedar tercero, tenés que quedar segundo, tenías que ganar medalla, cuando estabas logrando quedar cuarto en el mundo, o sea, es decir, y para mí, este es un tema polémico. Solo el hecho de llegar ahí, es que es tan complicado, solo el hecho de clasificar ahí, como te digo una vez más, 0.000 no sé cuánto, de las personas que intentan, cuántas personas no fueron a los eventos de surf para poder clasificar ahí, y solo como 20 lo lograron, es muy, muy, muy difícil. Totalmente, y además de eso, también quiere, o sea, como que saber que sí, o sea, que el porcentaje es muy pequeño, pero también valorar eso y saber que son cosas que puede ser que se empiecen a repetir dentro de muchos años, y saber valorarlas en el momento. Entonces, bueno, como costarricense se hago este espacio, quiero hacerlo como para conciencia, y también agradecerle a Kenneth, porque de verdad lo que conseguiste en Tokio es algo que va a recordarse por muchísimos, muchísimos años. Te dieron un diploma olímpico, ¿verdad? Un diploma olímpico. ¿Y dónde lo tenés? Hice como un mini museo en la entrada del parque, entonces la idea es que cuando la gente pasa ahí, no lo vea como, wow, Kenneth, sino como que vean un poquito y se inspiren de que se puede lograr. Claro. Kenneth, ahora sí, abordando el tema, bueno, concluyen Juegos Olímpicos y vieras que justo esta era como el centro de lo que quería también tratar la entrevista. Después de Juegos Olímpicos, creo que la vida de Kenneth Tencio cambia mucho, en muchos aspectos, o sea, muchos aspectos positivos. Has logrado sueños increíbles como del parque, pero además también has pasado momentos muy duros, o sea, a nivel psicológico, a nivel anímico. Ahora bien, ¿cuál fue ese primer golpe que sientes como que empezó a cambiar un poco el rumbo hacia París? Contanos un poco sobre eso. Ok, número uno, después de que uno va a una Olimpiada, no hay nada que tenga ese rush ni que tenga esa energía tan grande como la que tienen unos Juegos Olímpicos. Entonces uno se mantiene como en ese punto en el que te querías mantener ahí arriba, pero se acabó ese evento, entonces como que todo baja, entonces uno queda como con ese sentimiento de uy, ¿qué sigue? ¿Y ahora? Y bueno, esto no, como que no encontrás algo que te vuelva a llenar a eso, entonces es un proceso en el que uno como que cae ahí en un punto en el que se baja un poquito, cuando ya no lo logra entender, como que ok. Por otro lado, yo regreso a Costa Rica y el recibimiento que me dio Costa Rica fue tan increíble que yo sí migré como mi visión, no al deporte, sino a lo que estaba logrando impactar a la gente por medio de lo que hacía. Me enfoqué en eso y me di cuenta muchísimo de cómo de verdad mi medalla para mí, sí, en el cuarto no pude tener el tercero, no pude la de bronce, pero pude mostrarle al mundo de que un deporte en el que no es cultura y demás, de igual manera se puede impactar desde pequeños hasta gente adulta mayor. Y ahí fue donde yo empecé a darle mi enfoque a mi carrera en cómo puedo impactar, qué puedo crear, qué puedo hacer. Ya yo tenía el parque y quería ver qué podía hacer por medio de eso, pero regreso a Costa Rica. Si quieres tomar agua, tranquilo. Sí. Igual acá todavía tenemos plática pendiente. Sí, que andas un poquillo pegado de la gripe, ¿no? Más o menos, sí. Yo también estos días hemos andado ahí un poquillo pegados de la gripe, pero es parte de los climas navideños que a veces pasa. Y bueno, regreso y veo todo eso y digo, bueno, sí, ¿qué puedo hacer? Y me llega la noticia que tengo que quitar el parque porque donde tenía el parque habían vendido y yo no tuve ni la oportunidad de ofertar. Fue como, tienes que quitarlo y tenés 6 meses. Entonces eso fue como el primer golpe que se convirtió en algo más
mucho más cool porque empiezo a reportar, empiezo a hablar de que es todo el estrés que estaba pasando, de que estoy perdiendo el parque, que no sé dónde meterme. Se empiezan a acercar empresas, se empiezan a acercar el gobierno, bueno, el alcalde de Jacó, y me ofrecen un lote. Por allá otras empresas me ofrecen ayudarme a construir la bodega, y yo, genial, o sea, esto más bien hizo que se fuera por otro rumbo mejor, y ahora voy a tener algo mejor. Resulta que el proceso se fue alargando, yo no sabía qué pasaba con el lote, averiguo con el MINAE, resulta que el lote que me ofrecían no se podía donar, tenía no sé qué problemas con el MINAE, entonces no se podía segregar, y entonces me empiezo a dar cuenta que era una farsa, que me habían engañado. Y por otro lado también empecé a recibir ciertos mensajes que no me gustaron, que era como de gente que decía, uy, pero ese lote se lo deberían dar a gente de escasos recursos, se le deberían, y yo era como, bueno, pero yo tampoco fue el que lo pedí, me lo estaban ofreciendo y quería usarlo para desarrollar un parque en el que la gente pudiera venir a entrenar, y además dije, no, la verdad es que no hay mal que por bien no venga, y si no me van a dar este lote, no hay problema, yo tengo que buscar la manera. Voy a hablar con las empresas que me han ofrecido ayudarme a construir la bodega. Ya había pasado como un año en todo este proceso, y me dicen, ya no tenemos el presupuesto. Entonces, el hecho de lo que me ofreció el alcalde y durar tanto, y el engaño, hizo que las empresas me dijeran, no, si no te segregaban, no te podemos dar la plata. Perdí todo, literal, perdí todo, no tenía dónde, me llevé el parque para la casa, empecé a hablar con varias marcas, en eso llego y toco la puerta del BAC y le digo, mira, yo quiero sacar un préstamo, esta es mi posición ahorita y demás. En algún momento yo había tenido como cierto acercamiento con ellos y me dijeron, no, bueno, te queremos patrocinar y confiamos en tu proyecto y te queremos apoyar también. Y es como que empiezo a desarrollar todo, voy donde los ingenieros, unos 6 de ingeniería me empiezan a ayudar con el proyecto y me empiezan a decir, Kenneth, usted sabe lo que se está metiendo, o sea, usted no tiene ni una cuarta parte para construir ese lugar. Y yo les decía como, no importa, yo sé que una vez que empiece, de alguna manera se va a desarrollar. Y me decían como, bueno, y nosotros confiamos en usted, asumimos que por los riesgos que ha tomado su vida en su deporte, usted está haciendo este riesgo tan grande. Yo le dije, sí, de alguna manera va a salir. Por allá incluso consigo un lote, me costó un montón encontrar un lote que cumpliera con las condiciones para construirlo. Me embarqué de una vez y me tiré la soga al cuello y le dije al señor, bueno, yo le pago un alquiler mientras consigo el préstamo. Y empecé a construir de una vez, a construir la tienda, porque yo dije, bueno, el parque no se va a sostener solo. Yo tenía una tiendita a veces pequeña, empecé a construir la tienda con todo reciclado, toda esa tienda usted va y la ve y todo es reciclado. De lo que desarmamos el parque viejo, construimos la tienda. Y ya después yo estaba con la espada en la pared porque, bueno, no me habían dado todavía el préstamo. Yo ya había construido la tienda de bicis en ese lote que no era mío, pero mi fe era inamovible. Como dicen, cuando usted confía en que va a pasar, lo visualiza, lo materializa. Pero usted no puede dudar en ningún momento en el camino, porque así ha sido también incluso en mi carrera deportiva. Yo nunca he dudado de lo que lo que quiero lograr. Y eso es lo que lo hace a uno llevar el camino, y es donde salen ángeles y salen personas que dicen, vemos el brillo en sus ojos y sabemos que uno de otra manera, quien le ayude, usted lo va a lograr. A mí me pareció muy particular que, bueno, Kenneth nos había invitado a conocer el parque, un evento de Red Bull muy bonito, y Kenneth me contó una historia sobre un empresario que llegó a tu parque, una persona de mucho dinero, un empresario muy exitoso, y que te había dado un consejo. Me gustaría que, no sé si te acuerdas, Kenneth, que me habías contado. Bueno, Kenneth me contó que ese empresario llegó y le había dicho como que era la expectativa que tenías con esto. Y que de alguna manera, que si sabías que esto te podía llevar a la quiebra y dejarte sin nada. Ok. Y vos le respondiste a ese empresario, yo empecé sin nada. Yo empecé sin nada, sí, ya me acordé, claro. Y eso, o sea, a mí me caló muchísimo ese consejo que te dio él, y además de eso, como la historia, porque es así. A veces no empezamos con nuestros proyectos pensando que lo vamos a perder todo, pero todo lo que hemos construido de alguna manera tiene un valor respecto al camino que hemos logrado, o el progreso que hemos logrado, ¿no? Sí, yo incluso pensaba, bueno, si lo pierdo, igual ya ahora tengo la experiencia, y eso, una vez más, me enfocaba en el que no viví el proceso olímpico y tenía que enfocarme más en esos procesos en los que estaba viviendo. Entonces yo decía, y si pierdo todo, tengo la experiencia para volver a empezar, y la confianza de la gente, que cuando yo me pongo algo de por medio, yo de verdad voy por eso. ¿Por qué tienes esa característica o esa forma de ser tan aventada? O sea,
¿Crees que es de nacimiento o crees que también se forma un poco respecto a tus padres, respecto a la educación que te dieron? O sea, ¿por qué eres tan atrevido y a veces como tan, diría la gente a veces como tan, sí, mandado, digamos, o sea, es como la palabra, digamos. Yo diría que lo traigo, Ujú. incluso de gran parte de la niñez y de la crianza, digamos. Por un lado, siento como que algo no estuvo satisfecho en mi niñez que hizo que Ujú. creara una insatisfacción que ahora me beneficia, la verdad, y me Sí, alegra tenerla, de que siempre quiero dar más, claro. pero por otro lado también mi papá fue y es una persona que desde que yo lo conozco, él sigue haciendo rótulos, sigue siendo rotulista. Pudo haber hecho otros negocios, todo, pero él quiere ser rotulista y él se rehúsa a hacer otro trabajo porque Sí, eso es lo que a él le apasiona. sí, Entonces yo en él veo reflejado eso, como no, cuando usted quiere algo, haga lo que a usted le gusta y lo que usted ama hacer, porque si no, ¿de qué sirve? Por otro lado, mi mamá también siempre fue una persona súper trabajadora, claro. súper dedicada además, y me dieron riendas abiertas a que yo hiciera lo que yo quería hacer y confiaban en mí, y esa confianza que ellos depositaron en mí fue una confianza que yo dije, yo no los voy a defraudar, porque ellos me dieron la oportunidad de hacer lo que yo quisiera, no los voy a defraudar. Todavía mi madre y mi padre siguen siendo las personas en las que yo antes de dropear me persino y pienso en ellos y digo, no los voy a defraudar. Y eso siempre me da una energía, uff, que voy con todo cuando pienso en ellos. Y, Aquí hay una imagen muy bonita en la que ellos están, creo que estabas compitiendo en el Beni Arena. así que están con una En manta. el Beni Arena ellos están con una manta. Y yo no sé, o sea, bueno, esa imagen me cala, digamos, o sea, como que pienso mucho en el apoyo de que pueda representar a los papás en Claro, es diferentes muy aspectos de la vida. importante. Claro, y no sé si eso, o sea, como ahora que lo decías, no sé si lo recuerdas como en momentos muy, cuando estás en la cima, si recuerdas a veces como a ver a tus papás en el Beni Arena, tal vez en una competencia Tal vez a no nivel... específicamente como en ese evento, pero es Sí, que ellos han estado en prácticamente todos los eventos ok. de alguna manera, en X-Nights, en todo. Sí, hay demasiados Desde que recuerdos. yo Ujú, empecé, mi mamá iba y me iba a ver. Un tiempo que se separó porque le daba mucho miedo, ujú. pero cuando ya vio como todo y que yo trataba de hacer las cosas bien, que obviamente las calles son parte de, y lo entendió, como que ya se fue tranquilizando un poco y ya empezó a verme más. Mi papá siempre me ha hecho stickers, me hacía cositas, todo así como para apoyarme. Ahora que un día estos hicimos una caravana para la comunidad, llegó con una manta grandísima que decía Kenetense, se la pegó a la bici y Sí, montó a mi mamá en la bici y la llevaba ahí. qué O sea, bonito. son cositas que yo veo y digo, ¿para qué quiero más si eso es lo que realmente me llena? Sí. Y Doña Dunia, a quien le mandamos un fuerte abrazo, porque en general ha sido una persona, bueno, que ha apoyado mucho la jornada, es ujú, muy seguidor ahí ahí pasa En pendiente, Facebook sí, pasa claro. pendiente, y así comenta a otros atletas y todo, le Sí, gusta sí, mucho el sí. concepto y todo, y entonces yo ahí le mando un fuerte abrazo, bueno, si está viendo esta entrevista, le mando un fuerte abrazo ahí De para que... fijo la va a ver varias veces, de hecho. Sí. Bueno, Kennedy, y avancemos. Entonces, con el parque arrancaste como con ese proceso del préstamo. Ujú. ¿Cómo Ok, se paso el ejecutó? parque a mi casa, el Ujú. que tenía algunas cosas, porque otras las utilicé para construir la tienda. Sí. Y yo estaba así cruzando todos los días orando y yo decía que me aprueben el préstamo hasta que me dicen, ok, te vamos a aprobar el préstamo Ujú. y además te aprobamos cierta cantidad de plata para apoyarte con el proyecto, nada más que el parque se tiene que llamar Backpark by Ok. Tencio. Y yo dije, yo no tengo ningún Está bien. problema, no No tengo hay ningún problema. problema con eso, Sí. más bien entre más grande pongan su logo mejor Mm, porque la gente tiene que saber que ustedes están haciendo este aporte al deporte, sí. porque no solo lo veo para mí, sino es al deporte, o sea, cómo está impactando esto ahora que tengamos a la selección china, que tuvimos a la Inglaterra, campeona olímpica, campeón del mundo, campeón olímpico ahorita, se entrenó en el parque, es como el impacto que está generando. Hemos tenido más de 56 atletas de todo el mundo Sí. en el parque en menos de un año, que llegan y dicen queremos volver porque simplemente este lugar nos encanta, no Sí. solo por el parque, sino por Jacó, que es bonito, está la playa, de esto, Claro. lo otro, como todo lo que reúne el lugar. Para mí, una vez más, es la ciudad deportiva de Costa Rica Sí. y es la imagen que he tratado de ir creando de Jacó, que mucha gente en algún momento me llamó iluso por estar tratando de ver eso, pero cada quien quiere verlo, ve lo que quiere ver. Claro. Y yo en Jacó veo una ciudad deportiva. Sí, con un gran potencial, Claro, exactamente. claro. Sí. Y bueno, pasa todo esto, me aprueban, y me acuerdo que llegué al parque, estaban todos mis amigos y les digo,
habemos presta. Y todos emocionados porque eso es lo chiva, que he tenido muchas personas alrededor y amigos que se han puesto contentos y saben que de alguna manera esto también les ayuda a ellos. Lu tuvo un buen ingreso de parte de construir el parque, que ayudó también a su papá. Al final yo ayudé a otros amigos que también son constructores y es como que siempre he usado mi gente y mis amigos para construir. Porque aparte que considero que el trabajo que hacen es increíble, también quiero que ellos sean parte de todo esto de alguna manera. Y bueno, ahí empezó toda una travesía, que la gente ni se imagina. Mientras yo estaba entrenando en mi parque, me llovía y no podía entrenar, tenía que pegarme unas asoleadas. Por otro lado, como no había mucha plata, le digo a los ingenieros que tienen que renunciar del proyecto para yo poder llevarlo, porque no estaba construyendo exactamente lo que estaba en planos, porque no me iba a alcanzar. Entonces yo estaba en medio telgo y el teléfono, la música se me paraba para yo ir y contestar el teléfono y ocupamos más cemento. Y yo, ¿cómo hago? Ya no alcanza la plata. Por allá allí le decía a Eduardillo, que era el constructor, ocupo que me baje un poco lo que le pago esta semana y ahí al final vemos, pero por favor sígame trabajando. Y yo le decía, tranquilo, Kenneth, yo voy con usted hasta el final. Y así fuimos y bajamos y entre una y otra, por allá llegó R&M y nos ayudó con todas las tuberías y por allá se sumó Villa, que fue los primeros que dijo, nosotros vamos con vos en el proyecto también. Y nos empezaron a hacer un precio increíble en los materiales, me apoyó con una parte de dinero y todo se fue ahí. Claro, había momentos, cada semana era como vamos a pagar esto, bueno, déme chance, métamelo en un crédito y yo después veo. Y entre todo al final, el día que yo estaba ahí, corté la cinta con el back, yo dije, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y hasta puse una canción que lo que hice, todo el resto no, pero la parte que decía, creyeron que no lo iba a lograr. Y lo logré, es como... Todavía a veces lo pienso en dimensiones de ese chiquillo que no tenía ni para unos pantalones, que andaba tenis 44 cuando era 41, que andaba una bici que rejuntaba un poco de cosas y todo. Y ahora estar abriendo un parque de estas dimensiones en Jacó, en Costa Rica, un lugar que no es ni cultura. Yo decía, wow. Y en ese punto me di cuenta que logré todas las metas que yo tenía en mi vida. Y fue un punto en el que fue bastante extraño. Y es en el proceso en el que he pasado después también en toda esta clasificación olímpica a París, porque era una persona deportista que estaba entrenando bajo el sol mientras estaba haciendo una construcción, mientras tenía esposa, mientras tenía una familia, mientras tenía un montón de cosas que cumplir, tenía pagos de préstamos, de la propiedad, del parque, de todo, y yo no sé ni cómo hacía con todo. Tenía alianzas, que también me saturé un poco de alianzas, de patrocinios, pero era la única manera. Si yo no aceptaba estos patrocinios, no iba a poder cubrir los gastos para poder pagar y construir el parque. Entonces, una vez más, lo que yo te decía, yo no acepto un patrocinio que yo no le pueda dar el retorno que se merece. Entonces yo trabajaba muchísimo, pasaba día y noche trabajando, me fundía la cabeza. O sea, me alié con varias personas para que me ayudaran en el trabajo, pero también era demasiado trabajo, pasaba con mucho estrés, demasiado demandante. Por otro lado, mientras estaba en Francia, otro compitiendo, me estaban llamando que no tenían materiales para construir el parque, todo. Fue algo sinceramente muy duro y la verdad que yo creo que solo haber estado en el tema constructivo hubiese sido difícil, y ahora estar llevando una carrera, familia, negocios, todo, era demasiado y me empecé como a deprimir bastante. Sí. Te has sobresaturado en todo aspecto, ¿quieres? Claro, empezaba a ir a los eventos solo por ir, porque decía, no puedo dejar de cumplir, porque obviamente también mis compromisos con los patrocinios es asistir a los eventos. Iba y daba lo mejor, incluso habían días en los que no clasificaba y cambiaba mi boleto y me regresaba para seguir con el tema de la construcción. Y bueno, sí, ya termino el parque y fue como esa liberación de, wow, terminé esto. 2023, ¿verdad? Fue. Ajá, el año 2023, pasado. sí. Y ahora ya estaba en el rush de que entre todo iba bien para la clasificación olímpica. Y dije, bueno, estamos bien. Me empecé a preparar con todo. Ya ahora tenía el parque, pero igual, ya ahora tenía el parque, pero no es solo tengo el parque, es pagué luz, pagué agua, pagué empleados, pagué esto, pagué todo, impuestos, todo, y yo siempre he tratado de hacer las cosas bien y legales. Entonces con la caja ya era un montón de plata y todo, incluso ahorita tengo una deuda ahí pendiente, pero todo, yo he tratado de hacer todo súper bien y empieza igual a hacer una carga el hecho de que estaba entrenando y llegaba gente a buscarme, no, que esto, que hay que pagar facturas de la tienda y lo otro, y ya yo era como que no podía entrenar tranquilo. De una u otra manera, bueno, en ese momento también Derek estaba compitiendo, entonces nos ayudó los puntos, lo enviamos a Venezuela para que hicieran los puntos y grandiosamente
logramos entrar a lo que es la serie olímpica, que era un nuevo tipo de evento en el que se hicieron esos 3 años de clasificación a la serie olímpica. O sea, que montones de países no lo lograron y Costa Rica lo logró, ya era increíble. Como 40 países, 11 entraban, Costa Rica logra la clasificación a la serie olímpica. Y bueno, solo eran 24 riders, ¿verdad? Ajá, Solo eran 24, sí, 11 mujeres. Bueno, no, eran no, sí, 24 riders, de, sí, sí, en total, tenían 24 varios países. masculino y 24 femenino. Ajá. Que para mí ese deberían ser los Juegos Olímpicos. Es mi Claro. opinión, digamos. O sea, siento que esos deberían ser los Juegos Olímpicos. Más bien siento que hay plazas muy reducidas para BMX. Pero creo que ese tema lo podemos tocar Sí. más adelante. Sí, Se sí, logra sí. la clasificación a la serie olímpica, pero el proceso era tan extraño que, ok, yo en el ranking del mundo estábamos en el país 11, 11 iban a las Olimpiadas, pero no se seleccionaba así. De esos 24 que fuimos, los mejores 6 se unían a los campeones de cada mundial que hubo en el momento anterior, pero si alguien del mundial ya había ganado la plaza, se le pasaba al siguiente, y si ese país ya lo tenía, se le pasaba al siguiente. Entonces, por suerte, hubo atletas en los que tuvieron una buena puntuación en un mundial y tal vez habían quedado como de 12 y ganaban la clasificación, y tal vez a uno había hecho un buen proceso y fue a la serie olímpica. Estos otros países no fueron a la serie olímpica y aún así clasificaron. Claro. Era un proceso que realmente fue muy extraño y complicado de entender. No les gustó, ¿verdad? O sea, fue convulso. Siento que a mucha gente no le gustó. Mucha gente no le gustó porque habían países que merecíamos estar en juegos, pero no estábamos por un solo evento al final en el que a uno no le fue bien, pero sí te fue bien en todo el año. Entonces fue como súper controversial, sí. Cuando llega la serie olímpica, bueno, yo empiezo con una ruptura amorosa que me afectó un montón, que mis amigos me preguntaban, yo no sabía cómo explicarles nada, yo estaba muy complicado, no sabía, había perdido el sentido de mi vida totalmente, porque había puesto personas en lugares en los que yo no sentía que los tuve que haber puesto. Ahora agradezco ese proceso porque me di cuenta que siempre mi prioridad debo ser yo, y yo debo ser a la roca a la que siempre me tengo que aferrar para ser mejor. Y bueno, a raíz de eso siento que he crecido muchísimo. Sí me complicó prácticamente todo el año, porque tras de que pasé un año complicadísimo con toda la construcción del parque, ahora llega el momento en el que yo tenía que brillar y todo se me bajonea, y me pongo a pensar, bueno, ya logré construir el parque que siempre soñé, que tengo mi cajita de sueños desde hace más de 15 años, que ahí la tengo, la caja de zapatos, está el parque, están los apartamentos que siempre quise lograr, me quería casar, quería poder darle cosas a mis papás, quería esto, ya lo logré todo, ¿ahora qué sigue para Kenneth? Y me empiezo a entrar como esa confusión, y andaba en bici y estaba haciendo cosas increíbles, muchos trucos que nadie estaba haciendo en el mundo y todo, pero como sin sentido. Le perdí esa como sensación a la bicicleta, porque lo estaba haciendo, caí en una depresión severa. Es este año, Kenneth. O sea, todo este año, esto... ya eso es 2024. Sí, o sea, estamos hablando de que tal vez 2024 ha sido de los años más complicados para vos. Claro. Bueno, hace poco hiciste una publicación en redes sociales en la que contaste esto mismo, que has sufrido de depresión, claro. O sea, que has entrado en un estado bien complicado, y justamente es por todo esto. O sea, claro, es por todo eso, porque en ese punto yo decía, bueno, pero, o sea, y ya logré todo, ¿ahora qué sigue? Y me monté en ese punto en el que me pasaba preguntando qué me estaba pasando, y yo ni yo mismo encontraba qué me estaba pasando. Empiezo a ir al psicólogo, todo, siempre tuve psicólogos deportivos, no tanto como personal, le digo como a veces, que siempre lo voy a recomendar porque la verdad es una ayuda demasiado grande. Caigo en una depresión severa en el que incluso en cierto punto hasta pensé en morir. Dije, ya no tiene sentido nada. Que tal vez la gente dice, pero ¿cómo una persona que tiene prácticamente todo, que logra todos sus sueños, llega a ese punto de vida? Simplemente ya le perdí totalmente el sentido a mi vida, súper extraño. Y tuve que empezar a aferrarme como a otras cosas, como para ir saliendo de ahí. Incluso, o sea, fue un punto en el que yo no entendía nada. A veces no sé ni cómo salí de ahí. Por dicha tengo muchas personas a mi alrededor, y que les empecé poquito a poco a contar, porque yo siempre he sido como esa persona que yo me reservo todo. Yo no le cuento a nadie, trato de ver que todo está bien, porque en el momento en el que me visualizo y también trato de así, llega un punto en el que la ropa se lava y uno vuelve a sentirse bien. Entonces era como que ya quería como de alguna manera seguir con el traje de superhéroe. E incluso fui a hacer shows en los que mi corazón estaba partido, fui a hacer charlas en las que yo decía, yo estaba al frente del público y yo decía, si esta gente se imaginara cómo me siento yo en este momento. Yo creo que incluso en una de esas charlas fueron
fueron gratuitas. Yo se las entregué porque yo decía, no lo voy a ir a hacer como por plata ni por nada, lo voy a ir a hacer porque yo sé que en el momento que yo hable con la gente, con los niños, todo, eso me va a recordar por qué empecé y por qué hago lo que hago. Y de hecho así fue. Como que eso me empezó a recargar de energía, ver a niños, compartir con niños, esto, lo otro. Empecé como a hacer otros deportes. Bueno, no logré la clasificación olímpica, pero eso me dio una perspectiva diferente porque fui a la televisión a narrar cómo mis amigos competían en las Olimpiadas. Y yo verlos ahí y saber la presión que conllevaba eso, dije, yo sé lo que es estar ahí con esa presión de un país entero. Y yo dije, hoy agradezco no estar ahí. Porque la verdad no estoy preparado y verlos ahí a ellos y sentirme yo aquí, poder verlo, me da una perspectiva diferente de tal vez probablemente cómo la gente ve a alguien que está ahí pero no sabe lo que está sintiendo antes de hacer un drop y empezar a hacer su rutina. Y esa otra perspectiva ahora, y haber estado dentro y haber estado fuera, me dio una perspectiva diferente para ahora lo que quiero para las próximas, porque yo sigo apuntando y sé que tengo muchísimo para dar. Daniel Derce ahorita con 38 años estuvo a nada de lograr su clasificación. Yo con 30 años, digo, todavía tengo incluso 8 años, que yo no apunto a 8 años, yo apunto a una próxima Olimpiada y voy paso a paso, voy día a día ahorita, porque todavía estoy saliendo de todo este proceso que fue muy, muy duro, pero que me ha enseñado muchísimo. Incluso con gente cercana que ha hablado, he dicho, más, este ha sido mi mejor año de mi vida. Me dice, ¿cómo puedes haber pasado tantas cosas malas y decir que ese es tu mejor año de tu vida? Y yo es como, porque es el año en el que más he aprendido. Y he logrado ver las cosas desde puntos diferentes y me ha enseñado tanto que una vez más, no es lo que uno logra con las cosas, es el proceso que uno vive y que ese proceso se te ayuda a poder enseñarle a otras personas o poder mostrar a las personas que, primero, que se puede salir de lo que sea que uno esté pasando, y segundo, de que es eso, es el proceso. Uno después lo puede enseñar. La medalla usted se la puede enseñar a todo mundo, pero ¿de qué sirve? Sí, mire la medalla, no sirve nada. Si usted no puede hacer nada con una medalla, usted lo que puede hacer es con lo que usted aprendió, si puede inculcarlo, enseñárselo a otras personas. Y ahí es donde yo digo, claro, la verdad es que este segundo proceso olímpico ha sido para mí de los más valiosos, y este proceso que he pasado este año ha sido demasiado valioso, porque ahora tengo demasiadas herramientas para poder luchar con lo que viene y para también poder ayudar a otras personas, porque yo siento que al final ese es el legado que yo quiero dejar. Yo no quiero dejar una pared ahí llena de medallas, yo quiero dejar una pared en la que una sola foto de alguien diga, este maestro hizo un montón de cosas y impactó un montón de personas. Y al final es eso, cuando yo llego y una persona, un niño, me sonríe y todo, yo digo, ya yo estoy ganando. Ahora yo veo el parque y no lo veo como un negocio, porque realmente a veces ni lo es. O sea, esa bodega podría ser alquilada por un montón de dólares, pero al final a mí de qué me sirve la plata. En cambio yo veo a un niño sonriendo, entrenando en el parque, lograr un truco. El otro día un chiquito llegó, la municipalidad de Alajuela hizo un grupito y los mandó a entrenar al parque, y él logró hacer backflip. Y usted no sabe, ver la cara de un niño saltar y hacer su primer backflip, y uno dice, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y en cuanto yo pueda, y los patrocinios y las alianzas me ayudan a mantener este lugar vivo, yo lo voy a alargar a través del tiempo, así mi carrera se termine, porque siempre quiero dejar ese granito de arena. E incluso así lo hacemos incluso en otros deportes, o ahora que hicimos la caravana, tratando de traer cositas bonitas para la comunidad, porque al final es eso, ¿qué puede uno dejar al mundo? Y siento que ese se ha convertido como mi propósito de vida. Ya no es, sí, no es que ahora vaya a ser mediocre y que no voy a seguir tratando de buscar medallas, por supuesto que sí, porque al final es eso lo que por un lado también en la sociedad es lo que vende, el hecho de que usted gane, que logre cosas. Entonces obviamente sigo enfocado en eso, además que por satisfacción propia también me gusta dar lo mejor de mí y siempre voy a seguir buscando, pero es a través de tratar de lograr eso que puedo lograr con los procesos que voy viviendo para poder impactar a la sociedad. Kenneth, siempre que tengo la oportunidad de hablar con vos, siempre aprendo mucho y hoy más que no, o sea, creo como que el mensaje inicial que planteábamos, creo como que contándonos un poquito de lo que estabas viviendo este año, creo que dimos como en el punto exacto, digamos, o sea, como de que a veces podemos ver a una persona exitosa que está pasando por momentos muy difíciles dentro, sea por una
como lo comentabas vos, una ruptura amorosa, o sea, por otras razones, digamos, como a nivel personal o a nivel anímico, y que pueden llegar a influir muchísimo, digamos, en el corazón y en lo que estamos viviendo, ¿verdad? A mí, algo para concluir, Kenneth, yo siento que toda la historia que me has contado, siempre, cuando has estado en un momento de crisis, un momento en el que te quedas solo, de alguna manera solo, porque sé que no estás 100% solo, sé que te han acompañado muchos amigos en todo este proceso, has levantado. O sea, de verdad apunté varios momentos en los que me contabas y me decías, me dejaron solo, me quedé solo y levanté. Me quedé solo en el bus y levanté. Me quedé solo en algún momento de mi vida y me sentí muy solo y levanté. Y justamente eso es lo que quería tocar por último, que de verdad siempre has tomado estos momentos difíciles como este 2024 para poder levantar tu vida, tu carrera y todo lo que sos, digamos, como ser humano. Entonces, con ese último mensaje quería dejártelo y qué opinabas, porque siento yo o sea, esa es como la lectura que hago y cuidado con el Kenneth que viene, porque de verdad Sí, exacto. siento que más bien va a estar más, o sea, más fuerte desde todo punto de vista. Claro, considero que la soledad o el sentimiento de soledad o el aburrimiento, a pesar de que son dolorosos, son los que dan espacio a que la mente piense y se escuche uno más a uno mismo y pueda decir, ¿qué puedo hacer con esto? Claro. Y una vez más, todo ese dolor siempre ha sido como ese fuego para el ave de Fénix, así que viene de las cenizas y se hace todavía más fuerte. Y una vez más, siento que, como dijiste, este año que viene, o sea, lo siento así adentro, como, más bien algo demasiado bueno. Sí. Independientemente de lo que pase, sé que viene algo muy bueno. Sí. Kenneth, gracias por brindarnos la oportunidad de conversar. Sé que este año no ha sido fácil para vos. Sé también que no has dado muchas entrevistas justamente por eso, porque sé que has Claro. estado como pasando por un mal momento y te agradezco que te tuvieras la confianza de conversar con nosotros acá, bueno, en la jornada, en este nuevo proyecto, y creo que esto le puede aportar a muchas personas y eso me gustaría como que cerraras. Sí. No sé si dando un último mensaje a esas personas que tal vez están pasando por un momento a nivel Claro. personal difícil Es difícil decirlo, sí, pero vívanlo. Yo creo que es eso, vivir ese proceso, vivir ese momento difícil, porque eso también nos ayuda a valorar los momentos buenos. claro. Y de verdad, siempre pregunten por sus seres queridos, acérquense a sus amigos y demás cuando vean que está pasando algo. Uno lo nota cuando alguien no está Sí. bien, escríbanle, porque de hecho que yo no solo mis amigos cercanos, en realidad la comunidad que tengo, que me sigue en redes sociales, ha sido un gran aporte para mí este año para poder seguir adelante, porque he recibido mensajes Sí. muy motivadores que yo digo, ok, no, más bien tengo que irme por este lado. Y me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y agradecerle de verdad siempre a la gente en casa por confiar en mí, a pesar de que a veces no tengo los mejores resultados, que a pesar de todo también incluso este año hicimos 13 unos puntuables de podio en España, en Vigo, en Barcelona, además, y o sea, igual lo dimos todo en los momentos que pudimos. A veces uno no puede darlo todo, a veces no es un 100%, a veces ese 1% estás dándolo todo, y creo que lo importante es eso, ir día a día con lo que uno puede y todo pasa y siempre vienen días mejores. Perfecto. Muchas gracias, Kenneth, de verdad un gusto y no, hasta el siguiente episodio de Contracorriente. Espero que hayan disfrutado mucho este en particular. Nos vemos, gracias. Este podcast es una producción de Brandy, Creativity and Technology.